La historia termina con una boda y un nuevo comienzo. Muy buenos días, me alegro de que estéis ahí detrás viendo este mensaje y como siempre digo, espero que sea de provecho, que sea útil para cada una de vuestras vidas. Hoy seguimos con la serie que he llamado Fe en tiempos de crisis. Vamos a terminar ese libro de Ruth que hemos estado viendo en estas últimas semanas. En capítulos anteriores estuvimos viendo cómo Noemí y Ruth vuelven a la tierra de Belén, a Belén de Judá, después de esa muerte de Elimelec, del marido de Noemí, de los hijos de Noemí, uno de los cuales era marido de Ruth, y al volver Ruth va a recoger espigas al campo de Booz, que casualmente es un pariente redentor, un pariente que puede redimir a la familia, puede arreglar esa situación en la que se encuentran ellas. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo Noemí le da instrucciones a Ruth para que vaya al campo donde está aventando la cebada Booz y por la noche se presente a él y le proponga esa redención de la familia. Como dije la semana pasada, el capítulo 3 termina con expectación, ya que Booz acepta redimir a la familia, pero le dice a Ruth que hay un pariente más cercano que tiene derecho antes que él de redimir a la familia. Así que así termina el capítulo 3 y hoy vamos a ver cómo continúa con el capítulo 4 y cómo termina este libro. Y vamos a escuchar el capítulo 4 del libro de Ruth a continuación. Más tarde, Booz subió a la entrada de la ciudad y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Fulano, le dijo Booz, ven acá y siéntate. Y este fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Cuando ellos se sentaron, dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela. Y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Yo la redimiré, respondió el pariente. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, a fin de perpetuar el nombre de éste junto con su heredad. El pariente respondió, no puedo hacerlo, porque pondría en riesgo mi propia herencia. Te cedo mi derecho de rescate, pues yo no puedo ejercerlo. Desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel, referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y eso servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el calzado. Booz se dirigió a los ancianos y a todo el pueblo con estas palabras, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Maglón. Y que también tomó por mujer a Ruth la Moabita, la que fue mujer de Maglón, para perpetuar su nombre junto con su heredad y para que su nombre no desaparezca de entre sus parientes y en esta ciudad. Vosotros sois testigos hoy. Todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron, somos testigos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, quienes edificaron la casa de Israel, y tú seas distinguido en Efrata y renombrado en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá, gracias a la descendencia que de esa joven te dé el Señor. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella y el Señor permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera, que te ama, ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomó Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y dijeron las vecinas, le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí,
padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Bueno, como vemos en este capítulo 4, Booz se dirige a la puerta de la ciudad donde se efectuaban las transacciones comerciales y los acuerdos. Y allí se encuentra con el tal fulano. Se le da ese nombre en el texto, en nuestras Biblias, ya que no se conoce el nombre de ese pariente. Y les pone la situación en la que se encuentran Noemí y Ruth y esa posibilidad de que él redima a la familia comprando primeramente la propiedad que pone a la venta Noemí. A esto el pariente, este tal fulano, acepta, dice yo lo redimiré, pero a continuación Booz le dice la segunda parte de ese pack que se llevaba, que es que se tiene que casar con Ruth, a lo cual este fulano dice no puedo asumir ese matrimonio ya que pondría en riesgo mi propia herencia. Así que a continuación Booz declara ante esos testigos, ante esos 10 ancianos de la ciudad, que él se haría cargo, que él iba a redimir a Ruth y a Noemí, él se iba a casar con Ruth y iba a comprar la propiedad de Noemí. A continuación se nos narra cómo Booz efectivamente toma por mujer a Ruth y tienen un hijo al que llaman Obed. Hay una gran alegría en todo el pueblo, que eran conocedores, eran testigos de esa situación en la que habían venido Noemí y Ruth de Moab. Y finalmente el capítulo 4 y el libro de Ruth termina con una genealogía. Así que en este capítulo 4 vemos primero un acuerdo de redención, a continuación vemos una nueva familia y en tercer lugar vemos una genealogía. Y esa es la estructura que vamos a seguir en el mensaje que vais a escuchar a continuación. La primera parte de este capítulo es ese acuerdo de redención, ese acuerdo que se nos narra, se nos relata en los 12 primeros versículos del capítulo. La condición en la que Noemí y Ruth llegaron a Belén era una condición bastante penosa, bastante lamentable, ya que las dos habían perdido a sus esposos, Noemí había perdido a sus 2 hijos, venían vacías, como dice Noemí en el capítulo 1, venían en una situación de necesidad, de pobreza, de indefensión. También, como veíamos, las viudas estaban en una situación muy comprometida, muy vulnerable en aquel tiempo. Venían siendo incapaces por sí mismas de salir de esa situación en la que se encontraban y además, en el caso de Ruth, venía siendo moabita, siendo señalada por la gente como Ruth, la moabita, como alguien que no era de Israel, como alguien indigno de estar en ese lugar. Y así también es nuestra condición cuando vivimos sin Dios. Es una situación de pobreza espiritual. Aunque seamos ricos en lo material, somos pobres espiritualmente. Estamos desprotegidos, somos vulnerables contra el pecado y contra las consecuencias del pecado. Vivimos incapaces por nosotros mismos de salir de esa situación, de salvarnos a nosotros mismos. Y además somos señalados continuamente por el acusador, por el diablo. Pero podemos decir como las vecinas de Noemí en el versículo 14, bendito sea el Señor que no nos ha dejado hoy sin Redentor. Como nos dice el apóstol Pablo en Efesios, al comienzo de Efesios, en Efesios 1:7, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y esto es posible por las riquezas de su gracia. En el mensaje de la semana pasada estuve comentando brevemente los 3 requisitos que eran necesarios para que alguien pudiera redimir a la familia. El primero de esos requisitos es que tuviera el derecho de hacerlo, que fuera un pariente cercano, un pariente que pudiera redimir a la familia. Normalmente era el hermano del hombre que fallecía, pero en este caso no había hermano y por tanto debía ser el pariente más cercano. Así que debía tener ese derecho, ser un pariente cercano, el pariente más cercano que pudiera redimir a la familia. Y en nuestro caso, Cristo es nuestro pariente cercano. Cristo no es
un extraterrestre que bajó de otro planeta. Cristo no es una aparición, no es un holograma, no es un ángel. Cristo nació como un ser humano, pisó la tierra por la que nosotros pisamos y vivió y sufrió nuestra condición y nuestras limitaciones como ser humano. Así que Cristo es nuestro pariente, es hombre, es un ser humano como nosotros, es nuestro pariente cercano. Como nos dice también el apóstol Pablo en Gálatas. Así también nosotros cuando éramos niños vivíamos en esclavitud bajo los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cristo nació de mujer y nació bajo la ley. Cristo es nuestro pariente, tiene el derecho de poder redimirnos. El segundo requisito que debía tener este Redentor es que tuviera la capacidad de poder redimir a la familia, porque la palabra redención va íntimamente ligada a la palabra compra. Una redención era una compra, había una transacción. Y por tanto, el que quisiera ser redentor debía tener esa capacidad económica, material, de poder asumir la redención. En este caso se nos deja ver que fulano, este fulano que se nos cita en el capítulo 4, tenía el derecho, era el pariente más cercano, pero no tenía aparentemente la capacidad de poder asumir esa redención, ya que cuando Booz le dice que se tiene que casar con Ruth, él dice, entonces no puedo redimir porque comprometería mi propia herencia. En cambio, Booz, habiendo renunciado, este pariente más cercano tenía el derecho, pero también tenía la capacidad de poder redimir a Ruth y a Noemí. También en nuestro caso, Cristo tenía la capacidad de poder redimirnos. Como nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, bien sabéis que fuisteis rescatados de una vida sin sentido, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra redención no se compró con oro o con plata, sino con la sangre de Cristo, que era un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación. Era inocente, sin pecado, y solamente esa sangre inocente podía redimirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. Así que Cristo tenía la capacidad también de poder redimirnos. Y el tercer requisito que debía tener el Redentor es que tuviera el deseo, que quisiera redimir a la familia. Era indispensable. Booz tenía ese deseo de redimir a Ruth, de redimir a la familia de Noemí. Pero también Cristo tenía el deseo de redimirnos a nosotros, de salvarnos. Como dice la palabra de Dios, hay un solo Dios, en 1 de Timoteo, capítulo 2, hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio de manera voluntaria, Él quiso hacerlo. Como también dice en el Evangelio de Juan Jesús, yo pongo mi vida por mis ovejas. Él quiso entregar su vida, quiso salvarnos, quiso redimirnos. Pero aunque hay paralelismos entre Booz y Cristo, también hay dos diferencias importantes. La primera de ellas es que en el caso de Booz había un pariente más cercano que Booz que podía redimir a la familia, este fulano que finalmente renunció. Pero en nuestro caso no había nadie, aparte de Cristo, que pudiera salvarnos. No hay nadie al margen de Cristo que pueda redimirnos, que pueda sacarnos de nuestra condición. Como dice el libro de los Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero hay otra diferencia también importante entre Booz y Jesucristo. Es que Booz tomó la determinación de redimir a la familia de Noemí, de casarse con Ruth, como se nos deja ver en los capítulos 2 y 3, porque él había oído de esa historia que habían vivido, había oído de ese amor que Ruth le había mostrado a Noemí, había oído de su lealtad, de cómo había dejado a su padre y a su madre, cómo había dejado a su familia, su casa en Moab, y había seguido a Noemí, a pesar de que pudiera tener un futuro mucho más incierto y mucho más difícil que en su tierra, en Moab. Booz había oído de esa lealtad de Ruth y así se lo muestra, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3. He sabido lo que has hecho con tu suegra, le dice.
esta lealtad que has mostrado es mayor que la primera, le dice en el capítulo 3. Y también le dice, todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Así que Booz se ve motivado a esa redención, a asumir esa redención por la bondad que ha visto en Ruth. En cambio, Cristo compró nuestra redención, pagó el precio, a pesar de que nosotros no somos buenos, a pesar de que nosotros le rechacemos, a pesar de que en ocasiones no queramos saber nada de Dios. Él pagó el precio igualmente por nosotros. Así que si te parece bonita la historia de Ruth y de Booz, mucho mayor, infinitamente más bonita, es la historia de nuestra salvación, es la historia de nuestra redención, porque es la historia del príncipe que da su vida por su amada, a pesar de que su amada le rechaza. Hay otro detalle que debemos tener en cuenta cuando hablamos de este acuerdo de redención, de esta historia de redención, y es otro propósito que había en la redención. Además de darle protección a la viuda, de darle esa seguridad, ese futuro a la viuda, había otro propósito, y es que las propiedades del difunto, las propiedades del hombre que había fallecido, no se perdieran. Porque al fallecer ese hombre, si la viuda vendía las propiedades, esa herencia del hombre que había fallecido se perdía. Con lo cual, si había un redentor que redimía a la familia y tenía un hijo con esa mujer, con la viuda, el hijo era considerado heredero del hombre que había fallecido. Con lo cual, las propiedades que pudiera tener ese hombre pasaban a ese hijo y no se perdían. Hay un paralelismo maravilloso con la historia de la humanidad, porque Adán y Eva recibieron de Dios el Edén, recibieron el privilegio de vivir en ese mundo ideal que Dios les regaló. Pero ellos decidieron vender esa propiedad, venderla al diablo por un bocado del conocimiento del bien y del mal. Así que vendieron esa propiedad, y esa propiedad se había perdido para el ser humano. La habíamos perdido el paraíso, hasta que Cristo lo compró de nuevo para nosotros. Esa herencia que se había perdido, Cristo la ha vuelto a recuperar. Esa herencia es nuestra. Somos herederos de esa propiedad que Dios le regaló a Adán y Eva y que se había perdido. Así que un día la disfrutaremos y un día podemos decir, como esos 24 ancianos y esos 4 seres vivientes de los que se nos cuenta en el libro de Apocalipsis, que se postraron y cantaron este cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esa era la primera parte de este capítulo, ese acuerdo de redención, y vamos con la segunda, que es esa nueva familia que se nos narra en los siguientes versículos del capítulo. Personalmente, hay 2 momentos en mi vida que recuerdo como los momentos en los que he sentido una mayor emoción. El primero de esos momentos fue el día en que nos casamos, mi mujer y yo, cuando yo estaba en la iglesia allá adentro, esperándola a ella. Estaba con mi madre y desde la parte de adelante de la iglesia miré hacia la puerta y vi entrar a mi mujer, a la que iba a ser en ese momento mi mujer, vestida de novia, cogida del brazo de su padre, entrando por la iglesia. La miré y dije, wow, qué guapa. Ese momento se me ha quedado grabado como uno de los momentos que he sentido mayor emoción en mi vida. Pero el segundo momento en el que he sentido más emoción, en el que he sentido mayor alegría, podría decir, es ese momento en el que vi por primera vez la cara de mi hija. Ese momento en el que nació mi hija y la recostaron, la pusieron en el pecho de mi mujer. Ese momento fue un momento de alegría inmensa, de una emoción increíble. Y esos 2 momentos de mayor emoción en mi vida, que seguro que compartís muchos de vosotros, esos 2 momentos están condensados en el capítulo 4 del libro de Ruth. Hay una boda y hay un nacimiento.
Así que el capítulo 4 termina con una alegría inmensa y contrasta con ese capítulo 1 en el que veíamos desolación, tristeza, amargura. Dios restaura en el capítulo 4 lo que se ha perdido en el capítulo 1. Y así le dicen las vecinas de Noemí a Noemí en el versículo 15, este niño será restaurador de tu alma. Esa palabra restaurador, restaurar en el hebreo, significa hacer volver al punto de partida. Y ahí estaba habiendo un nuevo comienzo para Noemí, para Ruth. También el Señor es el restaurador de nuestras almas. Él nos hace volver al punto de partida, como os decía hace un momento. Él nos hace volver al Edén, volver al paraíso que habíamos perdido. Pero también en nuestras vidas Dios nos puede dar un nuevo comienzo. Cuando hay desolación, cuando hay tristeza, cuando hay crisis en nuestra vida, Dios nos puede dar un nuevo comienzo, porque es el restaurador de nuestras almas. También le dicen las vecinas a Noemí, en un versículo que os he citado antes, de otra forma, le dicen en el versículo 14, bendito sea el Señor que ha hecho que no te faltara hoy pariente. Lo que necesitaba Noemí para salir de esa condición en la que ella vino de Moab era un pariente que la redimiera, un pariente que le hiciera salir de esa situación, que le diera un futuro. Dios sabía lo que necesitaba Noemí, y a pesar de la amargura y de la tristeza con la que ella vino de Moab, a pesar de lo que Noemí podía ver, a pesar de lo negro que parecía el futuro para Noemí, Dios sabía lo que ella necesitaba y se lo dio. Así que en nuestra vida también debemos recordar esa enseñanza, porque muchas veces vivimos por momentos complicados en nuestra vida, pero Dios sabe perfectamente lo que necesitamos. Como le dijo también Jesús a sus discípulos, en este texto que conocemos, pero que debemos recordar. Por tanto os digo, no estéis preocupados pensando qué habéis de comer para vivir, ni con qué vestiréis vuestro cuerpo. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni siembran ni cosechan, ni tienen despensas ni almacenes, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros, por mucho que lo intente, podrá añadir a su estatura medio metro? Pues si no podéis hacer siquiera las cosas más pequeñas, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Fijaos cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Todas estas cosas son las que afanosamente buscan la gente de este mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. La historia del libro de Ruth acaba con un final feliz. Y también nosotros podemos tener ese final feliz. Aunque todo en nuestra vida vaya mal, aunque nos parezca que no tenemos futuro, que todo pinta negro en nuestra vida. Incluso aunque termináramos nuestra vida con un final trágico, hay un final feliz para nosotros, para los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Porque la historia acaba con una boda y con un nuevo comienzo. La historia de la humanidad termina con una boda y con un nuevo comienzo. Como dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, dice Juan, que oyó como la voz de una gran multitud, como el estruendo de un gran caudal de agua y como el retumbar de potentes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpia y resplandeciente, y es que el lino fino significa las acciones justas de los santos. La historia de la humanidad termina con una boda, con las bodas del Cordero, con esa boda del príncipe que da su vida por su amada, con esa consumación de la redención de la humanidad y con un nuevo comienzo, porque después nos habla el libro de Apocalipsis de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de un nuevo comienzo. Y todo gracias a un niño que nació en Belén, siglos más tarde de que naciera Obed en Belén. Y el capítulo termina, como decía antes, con una genealogía. Las genealogías en la Biblia nos parecen aburridas, ¿no? Cuando uno llega
En la lectura de la Biblia una genealogía es como no sé quién engendró no sé cuántos, con no sé quién engendró no sé quién, y fulano engendró a mengano y no sé qué y no sé cuántos. Y nos resultan aburridas las genealogías. Sin embargo, las genealogías pueden ser apasionantes. ¿Por qué? Porque nosotros en la Biblia leemos nombres cuando llegamos a una genealogía, pero detrás de cada nombre hay una historia. Detrás de cada nombre que está escrito en esas genealogías hay una vida, hay una historia real, una historia de carne y hueso, como la tuya y como la mía. Esta genealogía, que se nos presenta en el capítulo 4 de Ruth, comienza con un nombre, Fares. ¿Y quién fue Fares? Seguro que algunos de vosotros lo sabéis. Fares fue hijo de Judá y de Tamar. Es muy relevante que comience la genealogía con ese nombre, con Fares, porque esa historia también es una historia curiosa, una historia impresionante en la Biblia. Una historia que puede removernos y quizá una historia que nosotros no hubiéramos escogido para que estuviera en una genealogía. Esa historia es la historia de Tamar, nuera de Judá. Una nuera, ¿te suena? Tamar se queda viuda porque fallece su esposo. ¿Te suena? Al fallecer su esposo, el hermano de su marido se casa con ella, porque esa era la obligación del pariente redentor. ¿Te suena? Pero también este esposo, llamado Onán, fallece, porque Dios ve con malos ojos, no ve bien lo que está haciendo Onán. Y Onán, por no darle descendencia a su hermano, cuando tiene relaciones con Tamar, derrama su semen en el suelo, para que no se quede embarazada. Así que también pierde la vida. De nuevo Tamar se queda viuda. Hay otro hijo de Judá que puede casarse con Tamar, pero es pequeño, será dentro de bastantes años, así que Tamar le espera. Pero Judá no le da a su hijo en casamiento, porque teme que también este hijo fallezca. Así que Tamar trama un plan y se viste como una prostituta. Así que se pone al paso del camino por el que sabe que va a pasar Judá, y Judá le pide tener relaciones sexuales. Ella le dice que me vas a dar a cambio, hay una transacción por esa relación, y Judá deja embarazada sin saber que es Tamar, la deja embarazada. Y de esa relación nace Fares. Y con ese nombre, Fares, comienza la genealogía. Pero esa genealogía termina con otro nombre, ilustre, conocido, con David. Porque Ruth, efectivamente, Ruth y Booz fueron antepasados del rey David. Y si continuamos la genealogía desde David, David tuvo a Salomón, como dice el Evangelio de Mateo, con la que fue mujer de Urías. David se acostó con Betsabé, tomó a esa mujer que no era suya, y de ahí nació un hijo, Salomón. No de esa relación, porque el hijo de esa relación murió, pero sí de esa mujer que fue mujer de Urías. Así que las genealogías, aunque nos pueden parecer aburridas, encierran historias detrás, historias como la tuya y como la mía, historias de carne y hueso, historias que revelan el dolor, el sufrimiento del ser humano y su miseria, el pecado. Y de todas esas historias de la miseria, del dolor y del sufrimiento del ser humano, nació Cristo. Porque Cristo fue descendiente del rey David, y fue descendiente de Ruth y de Booz, y fue descendiente de Tamar y de Judá. Como decía antes, Jesús no fue un extraterrestre. Jesús nació de mujer, y nació de una genealogía llena de esas historias humanas de carne y hueso. Jesús descendió de las miserias y debilidades del ser humano. Y ese fue el camino que Dios usó para redimirnos. La historia de la salvación de la humanidad fue tejida con hilos de dolor
y de miseria entrelazados por la gracia de Dios. Termino ya este mensaje acerca del capítulo 4 del libro de Ruth y termino también esta serie de mensajes acerca de este libro recordando que este libro nos muestra la providencia de Dios, la providencia divina, cómo Dios actúa en los pequeños detalles de nuestra vida, en los detalles cotidianos, aunque parezca que no hay nada sobrenatural, porque en este libro de Ruth no vemos nada sobrenatural, vemos cosas muy naturales, como la muerte, una tristeza, la amargura, la cosecha de la cebada, la llegada de la primavera, acuerdos legales, un matrimonio, un nacimiento de un niño, son cosas muy naturales. Sin embargo, en todas esas cosas naturales, Dios tenía un plan y Dios lo estaba llevando a cabo. Así que en nuestra vida, a pesar de que parezca que no haya nada sobrenatural, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando en los detalles pequeños de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Dios sigue tejiendo la historia de redención de la humanidad con vidas de carne y hueso, con historias de dolor, de sufrimiento, de crisis, de debilidad, de pecado, de restauración, vidas como la tuya y como la mía. Con esas vidas sigue tejiendo Dios la historia de redención, la historia de salvación de la humanidad. Así que recuerda que Dios puede estar haciendo por medio de ti algo que ni te imaginas. Quiero terminar esta serie con esta frase. En tiempos de crisis, mantén la fe, porque la historia termina con una boda y con un nuevo comienzo. Bueno, me despido ya de vosotros en este día. Deciros que intentaremos volver lo antes posible a reunirnos en la iglesia, pero dadas las circunstancias del cierre perimetral de Valencia, pues también, aunque está mejorando la situación sanitaria, pero se complica muchísimo el poder hacer cultos en la iglesia, así que en cuanto podamos, lo antes posible volveremos a reunirnos allí. Mientras tanto, pues seguiremos usando esta herramienta que Dios nos ha permitido usar en YouTube. Me despido de vosotros, os mando un fuerte abrazo y deseo que Dios fortalezca vuestra vida, que podáis fortaleceros en esa palabra de Dios, en esas escrituras que nos dan aliento, que nos dan esperanza. Un fuerte abrazo.